Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión Centro Evangélico Internacional, ciudad de Gainesville, Georgia, en los Estados Unidos de América. Saludos a cada uno de nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Y hoy vamos a abordar el tema que hemos titulado La más grande tragedia. Vamos a ir a nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 al verso 18. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 al verso 18. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a orar. En esta hora, Señor, te damos gracias por este momento que nos permites para llevar tu palabra a cada una de las personas presentes en este lugar, como los hermanos que están conectados en diferentes lugares. Te pedimos, Señor, que tu palabra continúe llegando a cada corazón y pueda, Señor, a persuadir a más de una persona a venir a los caminos gloriosos de Cristo nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Título de nuestro mensaje: la más grande tragedia. El apóstol San Pablo nos dice que como cristianos vamos a sufrir tribulaciones. Pero cuando comparamos esas tribulaciones con la eternidad, Pablo dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Algunas veces cuando algún cristiano está en proceso de muerte, algunas personas me han pedido orar para que la persona no sufra ningún dolor. Sin embargo, Pablo dice que hay tribulaciones que vamos a recibir en nuestra vida y algunas de ellas inclusive serán experimentadas en el proceso de muerte. Pero esa tribulación leve, momentánea, produce en nosotros, dice el apóstol Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En el verso 18 dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En el mundo en que nosotros vivimos, siempre consideramos que las cosas que vemos, que podemos tocar, oler, gustar, oír, apreciar con nuestra vista, pensamos que son las cosas que tienen mayor valor en nuestra vida. Pero eso es erróneo, porque todas las cosas que nosotros vemos son temporales, pero las cosas que no se ven, dice la Biblia, son de carácter eterno. El Evangelio de Jesucristo, a diferencia de todas las religiones en el mundo, a diferencia de todos los pensamientos filosóficos, todas las ideas humanas, la Biblia se enfoca no en lo terrenal, sino en lo espiritual, no en lo que se ve, sino en lo que es de carácter eterno. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de la tragedia, el dolor y la pérdida de nuestros seres queridos? El país de Nicaragua, Honduras, Colombia, en las islas en el Mar Caribe, han sufrido daños increíblemente catastróficos. Muchas viviendas y barrios completos fueron destruidos. Los cimientos quedaron totalmente expuestos, puentes, árboles inmensos fueron arrancados de sus raíces y tirados en las carreteras. Personas han muerto, muchas personas han perdido todos sus bienes.
Algunos han perdido hasta familiares. La pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de la tragedia, el dolor y la pérdida de nuestros seres queridos? Pero creo que la pregunta es totalmente incorrecta. Más bien debiéramos de preguntarnos dónde estamos nosotros cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque regularmente queremos tratar a Dios solamente como algo que podemos usar en caso de emergencia en nuestra vida. Tenemos que depender de Él en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la fortaleza para poder sobrevivir el estado emocional y espiritual que nos acosa en medio de la tragedia y el dolor? Otra vez, el enfoque está en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra encontramos consuelo, encontramos seguridad y encontramos fortaleza. Fuera de la palabra de Dios no es posible encontrarlo. Nosotros podemos suplir la necesidad de una persona materialmente. Podemos confortarla en medio del dolor. Podemos simpatizarnos en medio de la tragedia. Podemos dar palabras de consuelo. Pero solamente Dios puede penetrar a lo más profundo del corazón humano, que es su espíritu. Ahora, ¿hasta dónde podemos contar con Dios y confiar que Él estará con nosotros? Hay una promesa en la palabra de Dios, particularmente al cristiano. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada mañana que nos levantamos, vemos el sol de cada día. Cuando nos podemos levantar con todas nuestras facultades en estado correcto. Cuando nos levantamos y podemos respirar y estamos conscientes de que estamos vivos, Dios está con nosotros. Está también en medio de la tragedia. En medio de la tragedia, Dios quiere enseñarnos que nosotros no estamos en control. Que las cosas de este mundo son temporales, son pasajeras, que no hay nada seguro. Si la destrucción de nuestros bienes materiales no llega por un huracán, por dos, en el lado de Centroamérica, puede venir por un incendio forestal, puede venir por un terremoto, puede venir por una guerra, en el caso de Siria, Afganistán, Irak, Etiopía en este momento está en guerra también. Puede venir por un colapso económico en la nación o en el mundo. No hay nada seguro, porque el hombre no está en control de nada. Y mientras el ser humano trate de caminar distante de Dios, independiente de Dios, y le trate de decir a Dios con hechos que se aparte de ellos, como dice la Escritura, los hombres le dirán a Dios: quítate de nosotros, aléjate de nosotros. No queremos tener nada que ver con el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo espera que Dios esté en control de su vida? ¿Cómo espera que Dios lo proteja? ¿Cómo espera que Dios le bendiga si usted no quiere estar a la orilla del único que puede darnos bendición en nuestra vida? Es el Dios de la Biblia una persona en quien podemos recurrir en cualquier situación de crisis, como en los momentos de paz. La respuesta es sí. Porque el único que da paz al corazón es solamente Dios. Para la persona que ha depositado su fe y toda su confianza en Jesucristo, Dios le ha prometido estar con él o con ella todos los días hasta el fin del mundo. Cada uno de ustedes presentes, como los que están conectados, podría ser que alguno de ustedes esté experimentando alguna dificultad en su vida. Puede ser emocional, espiritual, familiar, económica, puede ser de trabajo, profesional. Déjeme decirle que en medio de esa dificultad, en medio de esa crisis, Dios está a tu lado. Dios quiere trabajar en medio de esas circunstancias para mostrarte
que el único que puede ayudarnos a encontrar una solución que nos beneficie, que nos traiga paz y que nos acerque a Él, es solamente Dios. Cuando optamos independiente, vamos a fracasar. Para la persona que ha depositado su fe y su confianza en Jesucristo, Dios le ha prometido estar con él y con ella todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. La pregunta es, ¿lo creemos? Eso es lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Permítame recordarles que el Dios de la Biblia es un Dios fiel. Es fiel. No importa cuántas veces le damos la espalda. No importa cuántas veces lo ignoramos. No importa cuántas veces somos infieles a Él. Él es siempre fiel. ¿Y sabe por qué Él es fiel? Porque Él es un Dios de verdad. Número uno. Segundo, si Él nos deja solos por un momento, nosotros dejamos de existir. Dios tiene que tener cuidado de nosotros 24 horas al día, 365 días al año. No hay un microsegundo en que nosotros estemos desprendidos, desconectados de la vida que Dios nos ha dado, porque dejaríamos de existir en ese momento. Y Dios es un Dios responsable. Él cumple su palabra. Vamos a ver en primer lugar, hablando de la tragedia, la más grande tragedia en el mundo, veamos el juicio sobre Sodoma y Gomorra. A través de la historia, Dios ha traído juicios sobre naciones, sobre pueblos, sobre individuos, por una razón muy sencilla. El problema siempre es el problema del pecado. El problema más grande del ser humano se llama pecado. No es la política el problema. No es la economía el problema. No es el medio ambiente el problema. No es el calentamiento global el problema. El problema es el pecado. Del pecado se desprenden todos los problemas en el mundo, hasta nuestra salud. La vida en la familia, la vida de la nación, la paz de una nación, todo está determinado por el problema del pecado. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 14. Dios, a través de Abraham, Dios le comunica a Abraham que Él va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque el pecado ha llegado a un nivel tal que Dios no puede tolerarlo. Y Dios ha decidido ponerle fin. Realmente fueron 4 ciudades. Regularmente hablamos de Sodoma y Gomorra, pero hay 2 ciudades más que estaban contiguas. Se llama Etna y Seboim. Fueron 4 ciudades las que fueron destruidas. Entonces, Dios envió un ángel a la ciudad de Sodoma y Gomorra para ver cuántas personas justas había en este lugar. Abraham previamente había orado a Dios y le había dicho a Dios: Señor, si hubieran 50 justos en esa ciudad, ¿lo destruirías? Dios le dijo: no, por amor a los 50. Luego Abraham preguntó: si hubieran 40, Señor, ¿lo destruirías? No lo destruiré por amor a los 40. Luego le preguntó por 30, por 20. Y le dijo: Señor, perdóname que hable una vez más, porque soy polvo y ceniza. Si hubieran 10 personas en la ciudad, 10 justos, ¿lo destruirías? Dios dijo: no lo destruiría por amor a los 10. Note una cosa: nuestra oración puede limitar a Dios. Abraham tenía en mente a una persona en particular, Lot, su sobrino. Él sabía que Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas y que probablemente no habrían tanto justo en la ciudad. Y para estar seguro que Lot no fuera destruido, él para en 10 y le dice a Dios: el Dios, el juez de la tierra,
no destruirá al justo con el injusto. Le dice Abraham a Dios. Dios dice, no, si hay 10, no lo destruyo. El problema es que solamente había uno. Veamos el incidente en el verso 14 del capítulo 19. Leamos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sus yernos no tomaron con seriedad la advertencia que Dios envió a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot salió con 2 hijas y salió con su esposa. 4 personas salieron de Sodoma y Gomorra. Pero el ángel les advirtió que en la salida ellos no debían de mirar hacia atrás en el momento que el lugar fuera enjuiciado. Entonces Lot sabía que era apremiante irse de la ciudad y le pidió a los ángeles que detuvieran el juicio hasta que él se fuera a una montaña que se llamaba la montaña de Zoar. El ángel dijo, no destruiremos hasta que tú llegues a esa ciudad o a esa montaña. Pero una cosa es sacar a una persona de Sodoma y Gomorra. Otra cosa es sacar Sodoma y Gomorra del corazón de una persona. Sí, hay personas que se van de un lugar a otro para tratar de ser diferentes. Eso nunca es la solución. Porque Lot y su esposa salieron de Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot no tenía por qué morir dentro de ese juicio. Pero ella amaba tanto Sodoma y Gomorra que quiso echarle la última mirada a esa ciudad donde estaba su corazón antes de ser destruido. Y como violó las instrucciones de los ángeles, al darse vuelta, en ese momento caía el fuego y el azufre, y la mujer de Lot quedó completamente calcinada. Fue enjuiciada junto con toda la gente de Sodoma y Gomorra. En las orillas del Mar Muerto se encuentran las 4 ciudades. Si usted va en este día, ahí están las ruinas de esas ciudades que fueron calcinadas literalmente. Usted puede hacerle con el dedo así y eso se desmorona. Y hay una estatua que muchos arqueólogos se refieren a esa estatua como la estatua de la mujer de Lot. Allí está, como un testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Algunas personas han ido en esta zona del Mar Muerto y han encontrado azufre y todavía lo pueden encender hasta este día, miles de años después. Allí lo pueden encender y calentarse durante la noche en este lugar, como un testimonio que la palabra de Dios es verdadera. Preguntémonos, en este mundo de pecado que existe, ¿será que los incendios forestales que tenemos repetidamente en los Estados Unidos son solamente accidentes? ¿O serán algunos de ellos juicios de Dios? ¿Será que algunos de estos huracanes también podrían ser juicios de Dios? Particularmente en la zona atlántica de Nicaragua, la gente acostumbra a adorar ídolos africanos y tienen carnavales continuamente que no tienen nada que ver con Jesucristo, tiene que ver con idolatría. Hay terremotos en diferentes lugares. ¿Será que algunos de estos terremotos solamente son eventos de la naturaleza o son juicios de Dios también? Porque Dios hace temblar la tierra. Los huracanes son producidos por el Dios de la Biblia. Él tiene los vientos en depósito en algún lugar del universo. Y Él saca la cantidad de viento necesaria para producir tornados o para producir huracanes de manera destructiva, algunos de ellos, como el que llegó a Nicaragua con número 5. Solamente Dios nos puede librar de los juicios.
El mundo está lleno de idolatría, el mundo adora demonios, el mundo rehúsa obediencia al Evangelio de Jesucristo. Dios no nos ha creado para adorar demonios ni al diablo, nos creó para adorar a Él y solamente a Él, porque el único que merece la honra y la gloria es solamente Jesucristo. Y si no cumplimos con la expectativa de Dios, nuestra vida puede llegar a su final. Puede llegar a través de una guerra, a través de un terremoto, un huracán, un incendio forestal. No hay nada seguro en este planeta. Leemos en los periódicos y escuchamos en la radio y vemos en la televisión noticias de muchas personas que mueren por todo el mundo por medio de terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes aéreos, suicidios, actos de terrorismo y epidemias. Ahora, el cristiano no está exento de esto, porque allí en la costa atlántica de Nicaragua, bueno, en Honduras mejor dicho, en un lugar que se llama Santa Bárbara, algunos templos evangélicos también fueron destruidos. No estamos exentos, pero si confiamos en el Señor, en medio de la tragedia, Dios puede sostener nuestra vida y librarnos de la muerte para que podamos servir para su gloria. Ahora, lo más trágico es que muchas de esas personas en Sodoma y Gomorra pudieron haber sido salvadas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero el pecado había llegado a tal grado que Dios tuvo que destruirlas, porque hubieran contaminado a todas las ciudades en derredor y se hubiera expandido de una manera en el mundo que otros países, otras naciones, otras civilizaciones, otros grupos étnicos hubieran también sido destruidos. Los yernos de Lot pudieron haber sido salvos de esa tragedia física y espiritual, pero no escucharon la advertencia de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, más bien se burlaron de Lot cuando le dijo que venía la destrucción. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue terrible. Esas ciudades y sus habitantes fueron destruidos con fuego y azufre en un instante. El único que puede hacer descender fuego del cielo con azufre es solamente Dios. En el futuro, las tropas del anticristo que invadan a Israel, también Dios va a descender fuego del cielo mezclado con azufre y sangre. ¿Qué le parece? Y también el problema es que, imagínense, va a caer granizo, helado, va a caer fuego, algo caliente, sangre y azufre, algo hediondo. Será algo horrible lo que va a producir el juicio de Dios cuando estas naciones como Irán, Rusia, Turquía, Sudán y Libia se aventuren a invadir a la nación de Israel para destruirla y borrarla del planeta. Dios los va a borrar a ellos. La muerte puede llegar entonces en cualquier momento en la vida de cada persona y cada familia, porque la muerte es una realidad en esta vida. Es una realidad. O nos vamos por una razón o nos vamos por otra, pero que vamos a morir, que no le quepa una sola duda. La Biblia dice, está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. La pregunta no es si vamos a morir, es si morirás salvo o morirás condenado, con Cristo o sin Cristo. La decisión es solamente tuya. Nadie puede hacer nada por ti, excepto predicarte el Evangelio, llevarte al punto de conversión, pero cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión sobre su vida espiritual. Veamos en segundo lugar el diluvio universal. La Biblia nos dice que Noé predicó 120 años el mensaje. Nunca había llovido en la tierra.
Jamás. Tampoco nunca se había construido un barco. ¿Sabían ustedes que la Biblia es tan maravillosa que todos los barcos en el mundo, esos grandes barcos que se mueven por los océanos, llevando petróleo, llevando automóviles, llevando toda clase de cosas con cientos y miles de contenedores con mercadería por todos los océanos del mundo, ningún barco se construye sin tomar en consideración el modelo bíblico de cómo se construyó el primer barco, con las dimensiones correctas y las proporciones correctas. Lo único que el arca de Noé no fue construida para navegarla, fue construida para que flotara solamente, porque no iba para ningún lugar. Las olas lo llevaron de un lado para otro, pero solamente flotó. Los barcos son construidos no para flotar, sino para navegar. Pero el fundamento básico de la construcción de un barco es tomado de la Biblia y de esta primera construcción en la Biblia, como Dios le dijo a Noé. Veamos Génesis capítulo 7, versos 11 y 12. Así como Noé predicaba acerca de un juicio de agua sobre la tierra, así nosotros los predicadores estamos predicando por años acerca del juicio venidero sobre este mundo, el juicio de la gran tribulación y eventualmente el juicio final. La inmensa mayoría del mundo hace caso omiso a la palabra de Dios. Igual, la gente se burla igual como se burlaron de Noé en sus días. Veamos lo que dice Génesis 7 del 11 al 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Estos huracanes que han habido han azotado Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia, por 24 horas nada más, y han causado tremendas destrucciones. Ahí están los videos en Honduras, las grandes correntadas de agua destruyendo todo a su paso, carreteras que ya no existen, autobuses volteados, carros, casas, todo en solamente 48 horas. En el diluvio llovió día y noche torrencialmente 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cayó agua de todos lados, agua torrencial, continua, destructiva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y el agua subió y subió y subió y subió y subió más arriba del pico más alto de la montaña más alta en el mundo, de manera que no hubiera una sola persona que intentara salvarse del juicio de Dios. El único lugar de salvación fue el arca que Noé construyó. Noé creyó a la palabra de Dios. Noé obedeció a la voz de Dios. Y Noé permaneció firme aún en medio de la burla de todo el mundo de sus días. Pero creyó con firmeza. Llegó el momento en que el arca estaba terminada. Dios todavía dio 7 días más de gracia para ver si alguien quisiera entrar todavía. Pero llegó el momento en que Dios le ordenó a Noé a entrar en el arca con toda su familia y todos los animales que tenían que entrar en el arca, con todas las provisiones necesarias. También Dios revirtió el proceso digestivo de los animales de manera que pudiesen permanecer dentro de esa arca por tanto tiempo hasta que finalmente tuvieron que salir. Y llegó el momento
en que Dios cerró la puerta del arca. Cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, que nunca había llovido en la tierra era regada por un rocío, todo el planeta, de polo a polo. Y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Sabemos que los polos no estaban congelados antes del diluvio. ¿Por qué? Porque se han encontrado fósiles de dinosaurios en los polos. Como una prueba que, como dicen las Escrituras, toda la tierra era regada con un rocío. No hemos vivido edades de hielos continuas, 10, 20, 50 edades de hielo. Una sola y todavía está ahí. Los polos están congelados. Usted va al Canadá, los glaciares canadienses están congelados. Hay glaciares en Noruega, en varias partes del mundo, en Argentina, en Chile. Ahí están congelados desde el día que Dios los congeló. Porque dice la Biblia que cuando Dios sopla, las aguas se congelan. Y eso fue lo que pasó. Y esas aguas están congeladas ahí. Solamente ha habido una edad de hielo y todavía es visible. Usted puede ir a verlas. No han cambiado. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios cerró la puerta. La gente vino. Noé, ábrenos. No. Ahora ellos creen porque el agua está empezando a caer. Noé creyó cuando no había caído ni una sola gota de agua. Déjeme decirle una cosa. Escúchelo bien. Cuando Dios cierra una puerta, no hay hombre que la pueda abrir. Esa puerta de salvación, Jesús es el arca de salvación. Toda persona que se refugia en la obra consumada, completa, perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, tendrá salvación. Y una vez que entra, no puede estarse saliendo, mijo. Una vez que usted es salvo, usted es salvo. Usted está en el arca, usted no se puede salir del arca. Cuando Dios cierra la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y cuando Dios abre una puerta, no hay hombre que la pueda cerrar. Después que las aguas descendieron, Dios abrió la puerta y le dijo a Noé que saliera. Puerta que Dios abre, no hay hombre que pueda cerrar. Puerta que Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir. El tiempo de la gracia se está terminando. El diluvio fue una catástrofe universal. Usted puede ir a muchos lugares en los Estados Unidos y en el mundo y va a encontrar en las montañas, en las diferentes capas de las montañas, va a encontrar fósiles de animales, de plantas que solamente se producen bajo grandes presiones de agua. Uno de esos ejemplos en los Estados Unidos es el Gran Cañón. Tiene 250 millas de largo y 1 milla de profundidad. Es una cosa impresionante. Verla en una foto es una cosa, y estar parado y ver a la distancia lo inmenso de ese gran cañón producido por la erosión del agua durante el diluvio. Y muchas de esas cosas están alrededor de todo el mundo, como evidencia de que la palabra de Dios es verdadera. No podemos imaginarnos la desesperación de todas esas personas tratando de salvar sus vidas de una muerte inminente. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Los días previos al diluvio, los días previos a la destrucción de Sodoma y Gomorra, están aquí, se están repitiendo. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 24, versículos 37 al 39. Leamos todos. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Las personas se casan hasta en medio de las epidemias. La epidemia no ha impedido que muchas personas se casen.
La gente está casándose, dándose en casamiento, están comiendo, están bebiendo, están teniendo fiesta, están disfrutando la vida sin entender que hay un juicio que se aproxima y que está sobre sus cabezas, y que cuando sea activado no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que el hombre lo pueda impedir. Probablemente el clamor de muchas personas será demasiado tarde, porque están ignorando el mensaje de la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Piensan que el evangelio solamente es para la gente ignorante, para la gente retrasadas mentales, para la gente con poca educación, para la gente pobre de los barrios marginados. El evangelio es para todos. Es para el Papa de Roma, es para todos los políticos, para todos los magnates, para los hombres de influencia en el mundo, para los grandes pensadores, para los filósofos, para los intelectuales, para los exégetas, para los teólogos, para los líderes religiosos, como lo es para las personas sencillas. El evangelio es para todo el mundo. No hay una persona que no necesite del evangelio de Jesucristo. Y si lo rechaza, le va a sorprender el juicio. La muerte de toda la raza humana en ese entonces no fue la más grande tragedia, sino que no respondieron al llamado de salvación por Noé. La más grande tragedia es para tu propia vida, que mueres rechazando el evangelio de Cristo, rehusando creer al evangelio de Cristo. Noé predicó al mundo antes del diluvio por 120 años. Por lo tanto, la salvación estuvo disponible durante todo ese tiempo. El hecho que nosotros estamos llegando a sus hogares, en diversos lugares, en este momento, esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos llegando a través de medios que no podíamos llegar hace años atrás. Ahora podemos llegar de manera instantánea a las personas en diferentes países y continentes en el mundo, a través del milagro del internet. Las personas están escuchando el evangelio. La puerta de salvación está abierta para todo ser humano, pero muchas personas no quieren usar esa puerta, no quieren entrar por la puerta, no intentan entrar por la puerta, rehúsan quedarse frente a la puerta para poder entrar. Jesús dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan Pablo II, el Papa de Roma, durante su vida dijo en más de una ocasión, oiga bien lo que dijo, que él no podía ser salvo si él era infiel a la Virgen María. ¿Qué le parece? De ahí que en el día de su muerte, su ataúd tiene una M bien grande dedicada a María, y él decía durante toda su vida: totus tuus, María, soy todo tuyo, María. Imagínense, nunca confesó que su salvación dependía de Jesucristo. Dijo que dependía de su fidelidad a la Virgen María. María no salva a nadie. Es hora que usted escuche la verdad. María no es Dios, María no es cosalvadora, María no murió en la cruz del Calvario. La Biblia declara en el Evangelio, en el libro de Lucas, María dice: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Me llamarán bienaventurada porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Y María, de acuerdo a la ley levítica, en el capítulo 12 de Levíticos, ofreció sacrificio por sus pecados antes de entrar al templo, para llevar a Jesús a los 8 días de nacido, para que fuera circuncidado, presentado y recibir el nombre. Ella no podía entrar si no hacía sacrificio por sus pecados. Ella misma hubiera muerto. Y ella decía: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Jesús
es su Salvador. Jesús es Dios manifestado en carne. Amado, es hora que le llevemos este mensaje a las personas. Es importante que usted haga saber a sus familiares este mensaje. Porque si las personas mueren con un mensaje equivocado, con su fe puesta en la persona equivocada, como ya millones de personas a través de la historia lo han hecho, se lamentarán por el resto de la eternidad. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, con tal de que usted conozca la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Digo, no hay justo ni aún uno. En una ocasión estaba evangelizando a un abogado y le pregunté que si él moría en este momento, ¿dónde iría su alma? Me dijo, al cielo. Y le pregunté, ¿por qué? Porque yo soy bueno. Ok. Lo llevé a Romanos 3:10 al 11 y esto fue lo que él leyó. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Después que leyó este texto, le pregunté otra vez, si te mueres ahorita, ¿dónde va tu alma? Me dijo, al infierno. Le dije, ¿y ese cambio? Hace un minuto ibas para el cielo, ahora vas para el infierno. ¿Por qué? Me dijo, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. El Evangelio de Cristo aclara toda nuestra información equivocada. El Evangelio de Cristo nos trae a la luz del Evangelio de Jesucristo. En nuestra bondad, en nuestras obras, no podemos entrar al cielo. Tenemos que ser lavados por la sangre gloriosa de Cristo derramada ya en la cruz del Calvario. Consumado, no más sacrificio. Ese sacrificio es poderoso para salvar a cualquier persona 2000 años después de acontecido, en cualquier lugar que se encuentre en este planeta. No importa el idioma que hable, la cultura en la que se encuentre, las circunstancias políticas, económicas, sociales, religiosas, intelectuales, no importa. El Evangelio lo puede alcanzar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, porque el Evangelio de Cristo es poderoso, es poder de Dios para salvación. Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por todo el mundo, por cada uno de ustedes que están presentes en esta transmisión. Jesús murió por cada uno de ustedes para que nadie perezca eternamente. Si una persona perece, no es porque no hubo salvación, no es porque no hubo oportunidad, no es porque no hubo quien lo amara. Murió sin salvación porque rechazó la oferta de Cristo Jesús. Sin embargo, aunque la salvación está disponible a cada ser humano, Dios no quiere que nadie perezca. La salvación no es automática. Es necesario conocer los requisitos para ser salvo y poder entrar al cielo. ¿Usted sabe cuáles son los requisitos para ir a Walmart a comprar comida? Tiene que llegar con dinero y pagar todo lo que ha puesto en la carretilla. No más de eso, ni nada menos que eso. Usted tiene que llevar el dinero suficiente o tiene que sacar cosas de la carretilla a la hora de pagar si no le ajusta el dinero. Si usted va de un país a otro, usted sabe cuáles son los requisitos. Hay que comprar un boleto, hay que tener un pasaporte vigente, hay que tener una visa para ese país y hoy hay que tener una certificación de coronavirus, que usted está libre de coronavirus. Si usted no cumple esos requisitos, aún dentro del avión, usted debe llevar una máscara. Si usted se la quita, la línea aérea lo va a expulsar del avión. Si usted no cumple con esos requisitos, usted no puede volar. Bueno, la gente no sabe cuáles son los requisitos para ir al cielo, sin embargo, van para el cielo. Es increíble, si usted viaja de un estado a otro de los Estados Unidos, necesita saber en qué dirección cardinal se encuentra el estado, para dónde va. Desde la posición del estado de Georgia, si nosotros queremos ir a la Florida, tenemos que viajar al sur
en la carretera 85 y 75 hacia el sur para llegar a la Florida. Si queremos ir a Nueva York, tenemos que viajar en la dirección 85 norte para viajar a Nueva York. Si queremos ir para California, tomamos la carretera 20 y en algún lugar encontramos la 10 que nos lleva hasta la ciudad de Los Ángeles, dirección oeste. Tenemos que saber cuáles son los requisitos. La pregunta es, si vas para el cielo, ¿sabes cómo llegar? Si estás siguiendo a un lugar que no sabes cómo llegar, con toda seguridad no llegarás. La única persona que te puede indicar el camino se llama Jesucristo. Una vez había un hombre que venía en un camino y de pronto el camino se dividió en dos caminos. Y en ese momento el hombre no sabía cuál de los dos caminos seguir. En la parte derecha estaba un hombre muerto y en la parte izquierda había un hombre que estaba vivo. ¿A cuál de los dos cree usted que le preguntó cuál era el camino verdadero para seguir? ¿Al muerto o al vivo? Este hombre era musulmán. El que estaba muerto a la derecha era Mahoma. A la izquierda estaba Jesucristo, que estaba vivo, y le preguntó, ¿cuál es el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y siguió ese camino. Preguntémosle al que murió y resucitó, al que está vivo. Jesús, en su palabra, nos enseña el camino. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Pero es necesario oír el Evangelio, creerlo, recibirlo, aceptarlo, confesarlo con nuestra boca a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Para los que de ustedes están conectados, muchas veces durante este mensaje u otros mensajes, quizá usted tenga la intención de desconectarse. Déjeme decirle que no es usted el que realmente quiere desconectarse. Satanás es enemigo de las almas y él no quiere que conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Y cuando usted se siente ofendido o herido por alguna de las palabras pronunciadas por este predicador, particularmente desde la Biblia, no es usted el que está rehusando esto. Es el enemigo de las almas, que no quiere que escuchemos la verdad. Es más fácil a veces escuchar farándulas, chistes, cosas de entretenimiento, pero no, aquí estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida o la muerte, con el cielo o el infierno, salvación o condenación, Cristo o el anticristo. Es un mensaje de urgencia. Vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. La religión, al igual que Adán y Eva, en el principio de la raza humana, cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios y pecaron, y fueron expulsados del huerto del Edén, la primera cosa que Adán y Eva hicieron como esfuerzo humano fue coser delantales de hojas de higuera para tapar su desnudez. Interesante. Por la primera vez el hombre intenta taparse por sus propios medios. Cuando en el huerto del Edén Adán y Eva caminaban desnudos y no sabían ni siquiera que eso era un problema hasta que pecaron. Tuvieron vergüenza. El pecado produjo esa vergüenza. Entonces Adán y Eva trataron de tapar su pecado con delantales de hojas de higuera. Dios dijo, eso no es el camino. Sacrificó corderos por sus pecados y con sus pieles los vistió. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ya ves que las personas van al sacerdote a confesarle sus pecados y el sacerdote le dice, ego te absolve tu Espíritu Santo, ¿verdad? Y los perdona, pero la persona continúa con la misma culpabilidad en su corazón.
Porque el hombre no tiene el poder de perdonar pecados. El único que tiene poder de perdonar pecados se llama Jesucristo. Por eso, cuando Jesús perdonó los pecados a la mujer ramera, al paralítico, los fariseos reaccionaron contra Jesucristo. Porque al perdonar pecados, Él estaba indicando que Él era Dios. Y ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecado. Y en más de una ocasión trataron de matarlo a pedradas o tirarlo en el despeñadero para matarlo. ¿Por qué? Porque ellos rehusaban reconocer que Jesucristo era Dios manifestado en carnes, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Cristo, el Redentor. Y mucha de esa gente murió condenada porque rehusaban creer en Cristo Jesús. Prefirieron mantenerse en su religión, en el judaísmo, seguir sus tradiciones y morir en condenación eterna, que reconocer que Jesucristo era el Salvador del mundo. Primero de Juan capítulo 1 verso 9. Es hora que conozcamos la verdad. Nuestros pecados deben ser confesados solamente a Dios, porque Dios es el único que tiene la capacidad de escuchar cosas, porque Él no puede ser tentado por el pecado, pero los seres humanos sí pueden ser tentados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si queremos que la carga de nuestro corazón sea quitada, tenemos que recurrir a Jesucristo. Jesús está con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. El único lugar donde hay esperanza, salvación, seguridad y vida eterna es en Cristo Jesús. Sin embargo, el problema más grande del ser humano es el problema del pecado, y Cristo es su única esperanza de salvación. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, verso 37. Mire qué tremenda la seguridad, lo que dice Jesucristo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Permítame agregar un texto bíblico más. En el Evangelio de Juan capítulo 6. Usted no puede venir a Jesucristo por su propia iniciativa. Usted no puede. Veamos lo que dice Juan 6:37. Una vez más, dice, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted viene a Jesucristo, Jesús no lo va a rechazar, lo va a recibir con los brazos abiertos. Es más, Jesús está esperándote para darte salvación, para perdonarte. La pregunta es, ¿vendrás? Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo número 65. Juan 6, 65. Y dijo Jesús, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si no le fuere dado del Padre. Usted no puede venir con fe religiosa a Jesucristo. Usted no puede orar a Dios el Padre con su fe religiosa, basada en tradiciones y enseñanzas de hombre. Usted tiene que venir a Cristo con una fe de carácter bíblico, basada en el Evangelio de Jesucristo. Y podemos agregar aquí, con una fe evangélica, basada en el Evangelio de Jesucristo. Si el Padre no te da el don de la fe para creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, no puedes creer. Y si no vienes cuando Él te llama, tampoco puedes ser salvo si vienes cuando tú quieres. ¿Qué le parece? Porque de lo contrario, es tu llamado, no es el llamado de Dios. Tienes que responder cuando Jesús te está llamando. Si rehusamos ese llamado, un día Dios ya no va a llamar más. Cada
ser humano, si así lo desea, puede evitar la más grande tragedia de su vida. Nos podemos recuperar de un incendio forestal, de un huracán, de un terremoto, de una inundación, de una guerra, pero no de morir sin Cristo Jesús. Eso es irreversible. Hace casi 2000 años, Jesucristo ha permitido que su palabra sea predicada a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las lenguas de la tierra. Las señales del juicio inminente que se avecina sobre este planeta está por todas partes. La Biblia dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Déjeme decirle, amados hermanos u amigos que nos están escuchando, que la puerta no estará abierta de manera indefinida. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser llamado, llamadle en tanto que esté cercano. El día vendrá en que, aunque usted quiera creer en Cristo, aunque usted venga a Cristo, Cristo no le va a recibir más. Esta es su oportunidad. No solamente la puerta está a punto de ser cerrada, no solamente usted no puede creer sin que el Padre le dé el don de la fe, y cuando se lo dé, tiene que venir en el momento que Dios lo llama, no cuando usted quiere. Y por otro lado, la Biblia dice en Amós capítulo 8, versos 11 y 12. Amós 8, 11 y 12. Mire lo que viene. Si usted cree que nosotros vamos a estar en Facebook para siempre, está equivocado. Para los que nos ven por YouTube, tampoco estaremos en YouTube para siempre. Dice la Biblia, Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La crisis será tan grande que mire lo que pasará en el verso 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Un día, todos estos predicadores que predicamos el Evangelio de Cristo, todos estos hermanos nuestros en Cristo, de todas las iglesias cristianas alrededor del mundo, en todos los idiomas, que predicamos a Cristo, ya no estarán aquí. Y cuando usted quiera venir a esta iglesia, las puertas estarán cerradas. Cuando usted trate de buscarnos en Facebook, ya no estaremos transmitiendo. Cuando ya nos busquen en YouTube, ya no estaremos transmitiendo. Al menos en vivo no estaremos transmitiendo. No sé si para entonces Facebook o YouTube continuará manteniendo nuestros mensajes grabados para esos días. Pero ya las puertas estarán cerradas. Cuando usted busque a su amigo cristiano en su trabajo, en su vecindario, para que le hable de Cristo, se dará cuenta que todos habrán desaparecido. El domingo hablaremos de la gran separación. No se lo pierda. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas tu palabra. Solamente tú sabes cuántas personas han escuchado esta palabra. Solamente tú sabes cuántos corazones han reflexionado sobre su estado espiritual. Solo tú sabes cuántas personas en su mente han asentado afirmativamente tu palabra o cuántos la han rechazado como una fábula. Pero te rogamos que tu palabra, como una espada más cortante que una espada de dos filos, penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, las intenciones del corazón, el espíritu,
De manera, Señor, que nuestros oyentes puedan ser persuadidos a venir a Jesucristo y recibirlo como el Señor y Salvador de sus vidas. Bendícelos. Bendice a las personas en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, que han sido víctimas de estos huracanes. Te pedimos que proveas en sus necesidades un techo, ropa, comida, medicina y personas que les puedan tender una mano para que puedan ver tu obra, tu misericordia y el milagro de que solamente tú puedes restaurar sus vidas. Los encomendamos en tus manos, en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén.